Para este vídeo nos tenemos que remontar 2 años atrás en mi vida. Cuando estaba perdido y devoraba libros de filosofía oriental, psicología, psiconeuromonología y me topé con este libro. La primera frase que me vino a la mente cuando me lo leí es: jolín, es que esto tiene todo el sentido. ¿No os pasa que cada vez que tenéis que abrir la puerta gastáis unos instantes en buscar la llave que es adecuada? Bien, pues esto al cabo del año son 3 horas. Y vosotros diréis, bueno, qué insignificante, ¿no? 3 horas al año. Ya, pero es que eso es solamente una de las acciones y una vez. Imaginaros el tiempo que ahorramos con el minimalismo y con el orden. Traslada esto a cuando estás buscando un archivo en el ordenador o cuando estás buscando la prenda de ropa esa que quieres. Al final de nuestra vida es un montón de horas. Horas que le puedes dedicar a aquello que consideres importante, no sé, aquello que tú creas que es importante. Llevo 2 años con el minimalismo y os voy a contar mi experiencia, tanto lo bueno como lo malo, como lo que creo que he ganado. La cabecera de este canal es calmar la mente y realmente lo que pretendemos con nuestras acciones, aunque sea de manera consciente o inconsciente, es calmar la mente. Y es que el minimalismo me ha traído mucha calma mental. Al final lo que hay fuera no deja de ser el ruido que tenemos interiormente. Si fuera acumulamos, es que dentro solemos acumular creencias que no nos corresponden hoy en día, que no nos sirven de utilidad. Me estoy dando cuenta que poco a poco está habiendo un cambio. Es muy poco a poco, pero es imparable. La gente se está dando cuenta de la importancia que tiene el tiempo, la salud, la pasión, cosas que nos regalan la vida de manera abundante y que luego nosotros lo podemos emplear de una manera u otra. Pero como digo, es una minoría porque sigue habiendo expertos en sexo, pero suspensos en amor. Sigue habiendo expertos en el último cacharro que va a salir, pero suspendemos en apreciar lo que tenemos. A medida que voy investigando la historia y que me voy metiendo más en este mundo, voy descubriendo por qué hemos llegado a este punto de consumismo superfluo. Y es que cuando estudias la historia todo te empieza a encajar. Allá por mediados de los años 70 comenzó la era industrial y es que una fábrica tiene que producir un mínimo para que sea rentable, si no, no sería rentable que estuviese en funcionamiento. Entonces empezaron a crear nuevas necesidades a través del marketing, de la publicidad a la sociedad para que se diera salida a esa excedencia. Esto lo explico porque llegados a este punto y el gran problema que me encuentro por ahí es que no sabemos distinguir de lo que necesitamos a lo que es una necesidad creada. No sabemos distinguir de lo que es realmente importante en nuestra vida de lo que no lo es. Por eso supongo que llevamos a este estilo de vida tan superfluo y consumista. Por eso otra de las cosas que me ha dado el minimalismo es saber lo que quiero en mi vida. El ego siempre querrá un poco más, pero si tú defines cuáles son tus valores, qué es lo que consideras importante, puedes serles fiel a ellos y no dejarnos quizás que otros determinen qué es importante para nosotros. Si nosotros no definimos qué consideramos importante, seguramente que habrá un montón de empresas y gobiernos que te van a decir qué es lo importante y por supuesto vamos a picar el anzuelo. No importa lo que vendan, al final importa lo que nosotros compramos. Ya lo dijo Robert Kiyosaki, los esclavos del siglo XXI van a ser aquellos que están en la carrera de la rata, comprar cosas que no necesitan con empleos que odian. Y es que el otro día vi una cifra que se me puso los pelos de punta y es que el 70% de mi país, de España, no le gusta su trabajo y creo que este es el verdadero drama. O sea, el hecho que te levantes cada mañana a ir a un sitio que no quieres, puede ser que una vía de escape sea el consumismo, las drogas. Bueno, la sociedad nos ofrecerá 1000 parches para aliviarnos ese malestar. El hecho de que estemos vivos no significa que estemos viviendo. Hay mucho zombie ahí fuera, la peña vive en un gris, supongo que no les duele tanto como para hacer un cambio, pero todos hemos oído alguna vez una experiencia de alguien que ha tenido una enfermedad, una experiencia cercana a la muerte y que su vida ha dado un cambio radical y han empezado a apreciar las cosas insignificantes, han cambiado los valores, han cambiado el orden, han empezado a valorar un paseo por la playa, un abrazo, y no quiero caer en tópicos porque no es mi estilo, pero realmente no hace falta llegar ahí y es que es así. Solo nos acordamos del oxígeno cuando nos estamos ahogando o solo nos acordamos de la vida cuando la perdemos. Yo muchas veces también me planteo, digo, ¿servirán de algo estos vídeos? ¿Harán falta? A lo mejor es verdad que tenemos que
llegar a la enfermedad para darnos cuenta. Es que la muerte es la única que puede hacer realmente que el ego se arrodille, que se disuelva completamente. Pero es que nosotros día tras día nos estamos muriendo. Parece que la muerte siempre sea cosa de otros. Como tenemos la estadística que por norma al día siguiente siempre vamos a vivir porque llevamos el 100% de los días viviendo al día siguiente, no significa que eso vaya a ser así siempre. No vamos a vivir eternamente. Yo, una de las cosas que he ganado en estos 2 años es que me he vuelto más apasionado, me he vuelto más arriesgado en la vida, tomo decisiones con mucho más riesgo. He cometido errores, voy a cometer errores, debo cometer errores, no pasa nada. Ojalá comete más errores porque eso es lo que me va a hacer avanzar y eso es lo que me va a hacer superarme. Y esto, en cierta medida, me lo ha dado el minimalismo. El desapego, el hacerme la idea de que todo lo que tengo a mi alrededor se puede ir mañana. Y siento ser yo quien os lo diga, pero es que no soy vuestra cuenta bancaria, no soy vuestro dinero, ni vuestro puesto de trabajo, ni los seguidores que tienes en Instagram, ni la colección de viajes que has hecho. No somos todas esas cosas, pero creo que es una buena noticia, porque eso significa que todo lo que somos ya lo tenemos a nuestra disposición. Dicen que si eres poseedor de un reloj, no es que tú poseas el reloj, sino que el reloj te posee a ti. Si no, fijaros, mucha gente cuando se compra un coche nuevo ha dejado un pedacito de él en ese coche y que no lo rayen porque se va a contaminar a él mismo con rabia, con ira, bueno, con la emoción que quiera. Esto es un poco lo que he aprendido en estos 2 años. Identificad el ego. A mí me sirve mucho identificar el ego. El ego es esa vocecilla que quiere un coche y cuando lo consigue querrá el coche rojo. Y cuando tenga el coche rojo querrá un barco y luego un hotel y luego un helicóptero. Es esa vocecilla que es insaciable. Relacionaros con ella. Yo muchas veces me río ya de mí mismo. Me río de mi ego cuando veo que quiere comprar algo, cuando veo que quiere una nueva cámara, cualquier cosa. Me río y digo, es que, ¿para qué? Si es que no lo voy a necesitar. Al final es como la experiencia que decía Buda de un niño hambriento que le quiere dar un lametazo a una navaja que tiene un poco de mermelada. No es suficiente para alimentarnos, pero hay un peligro ahí brutal. Pues lo mismo sucede con los parches que nos propone el sistema. No son suficientes para sanarnos, son una satisfacción inmediata, no son suficientes para ser feliz. Sin embargo, hay un riesgo de adicción brutal. Y si no observamos nuestro ego, la línea de la adicción es bastante delgada. Muchos de vosotros me llamáis, me enviáis un montón de mensajes. ¿Cuándo dejo mi trabajo? ¿Qué has hecho tú para dejar tu trabajo? Realmente no he hecho nada. Lo que he hecho ha sido observarme en qué era bueno, cómo podía ayudar a los demás y me puse manos a la obra. Y luego minimalismo, o sea, ver qué es importante. Cuando identificas qué es importante, tus gastos se reducen. Porque empiezas a disfrutar con lo que haces. Ya no necesitas darte un caprichito o comprarte eso porque has tenido un día duro. A mí me ayudó a entender cuánto me costaba ir a trabajar, tanto en dinero como en salud, como en tiempo. O sea que mi recomendación es que observes en qué eres bueno, cómo se lo puedes ofrecer a los demás, cómo los demás se pueden beneficiar de tu don, minimalismo y dale duro. Hay que tener sed de aprender, hay que superarse. A ver, tiene sus dificultades, pero claro que se puede conseguir. A mí lo que me ha dado es ser dueño de mi tiempo, de mi trabajo, de mi dinero, como responsabilizarme un poco de mi vida. Y eso al final, bueno, tiene sus pros y sus contras, que es que tienes que poner mucho foco y mucho autocontrol en ti, pero te da la libertad. Y eso pues es bastante guay. No, tampoco quiero ir yo aquí de sobrado. Yo bastante tengo con mi ego, tengo mucho trabajo por hacer, comparto lo que a mí me ha servido. Eso no significa que os tenga que servir a vosotros, pero de verdad, yo no soy ningún ejemplo de nada. Todo vuestro potencial lo tenéis dentro, está a vuestro abasto. Como os he dicho, cometo errores y los voy a seguir cometiendo. Tengo mucho que aprender y tengo mucho que autoconocerme y mucho que experimentar. Esta es simplemente mi más humilde experiencia. He pensado mucho en los contras del minimalismo, qué es lo malo que me ha podido aportar. Me ha costado bastante, pero sí que hay una cosa que os quiero decir y es que al final esto es una etiqueta. Realmente toda la historia ya se ha hablado de prescindir de los bienes materiales, de la renuncia, de vivir con poco, de calmar la mente. O sea, esto no es nada nuevo. Yo os tengo que ser sinceros, minimalismo es una palabra que por YouTube, pues no sé por qué, pues tiene más búsquedas y le llamo minimalismo. Al final, ponerle la etiqueta que queráis es encontrar qué es importante para ti y eliminar el resto. Lo que pasa es que
hoy en día, en el siglo XXI, pues se le llama minimalismo. Es lo único que es lo que tienen las etiquetas o los estereotipos. Y sí, es un poco eso. Creo que no me dejo nada. Últimamente estoy muy quejica en mis vídeos. Espero que os haya gustado, que os haya servido y nada, muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.